Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 4 al 9 y del 18 al 23. Traducción lenguaje actual. 4. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. 5. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. 6. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces, y se quemaron cuando salió el sol. 7. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. 8. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 60 semillas, y otras produjeron espigas con 30 semillas. 9. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Jesús explica el ejemplo de las semillas. 18. Ahora, pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. 19. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. 20. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios, y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. 21. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas, o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. 22. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. 23. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. Traducción en lenguaje actual. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. 12. El que recibe un salario por cuidar a las ovejas, huye cuando ve que se acerca el lobo. Deja a las ovejas solas, porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Por eso, cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. 13. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero, por eso huye. 14 a 15. Así como Dios mi Padre me conoce, yo lo conozco a Él, y de igual manera, yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí. Yo soy su buen pastor, y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. 16. También tengo otros seguidores que ustedes no conocen, son ovejas que traeré de otro corral, y me obedecerán. Así tendré un solo grupo de seguidores, y yo seré su único pastor. 17. Mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida, y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Evangelio de Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Traducción en lenguaje actual. Un extranjero compasivo. 25. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil, y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? 26. Jesús le respondió: ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? 27. El maestro de la ley respondió: Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. 28. Muy bien, respondió Jesús. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. 29. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió:
¿y quién es mi prójimo? 30. Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y, después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. 31. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. 32. Luego pasó por ese lugar otro judío, que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. 33. Pero también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. 34. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. 35. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: «Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte». 36. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: «A ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones?» 37. El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Traducción en lenguaje actual. El trigo y la cizaña. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró, en su terreno, muy buenas semillas de trigo. 25. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y, entre las semillas de trigo, sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña, y después se fue. 26. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. 27. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno, y le dijeron: «Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña?» 28. El dueño les dijo: «Esto lo hizo mi enemigo». Los trabajadores le preguntaron: «¿Quiere que vayamos a arrancar la mala hierba?» 29. El dueño les dijo: «No, el trigo y la cizaña se parecen mucho, y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña». 30. Mejor dejen que las 2 plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero». Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Traducción en lenguaje actual. El Padre amoroso. 11. Jesús también les dijo: un hombre tenía 2 hijos. 12. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: «Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia». Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. 13. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. 14. Ya se había quedado sin nada, cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. 15. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. 16. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. 17. Por fin comprendió lo tonto que había sido, y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. 18. Volveré a mi casa, y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. 19. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo, y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. 20. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. 21. El joven empezó a decirle: «Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti».
ya no merezco ser tu hijo. 22. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo, y también sandalias. 23. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta. 24. Porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto, y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. 26. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? 27. El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. 28. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. 29. Pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años, y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. 30. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. 31. El padre le contestó, pero hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. 32. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Traducción en lenguaje actual. La semilla de mostaza. 31 a 32, Jesús también les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol, y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Evangelio de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Traducción en lenguaje actual. 19. Había una vez un hombre muy rico, que vestía ropas muy lujosas. Hacía fiestas todos los días, y servía las comidas más caras. 20. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre, llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí. 21. Y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer, por lo menos, las sobras que caían de la mesa del hombre rico. 22. Un día, el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico, y lo enterraron. 23. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro sentado junto a él. 24. Entonces llamó a Abraham y le dijo, Abraham, antepasado mío, compadécete de mí, ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. 25. Pero Abraham le respondió, tú eres mi descendiente, pero recuerda que, cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora, él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. 26. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo, y nadie puede pasar de un lado a otro. 27. El hombre rico dijo, Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia. 28. Que avise a mis 5 hermanos que, si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. 29. Pero Abraham le contestó, tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? 30. El hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. 31. Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 33 al 35.
Traducción en lenguaje actual. La levadura. 33. Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Jesús cumple lo dicho por medio de un profeta. 34. Jesús le enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos y comparaciones, y solo así enseñaba. 35. De esa manera, Jesús cumplía lo que Dios había dicho por medio del profeta. Hablaré a la gente por medio de ejemplos, y contaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que hizo el mundo. Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Traducción en lenguaje actual. El hombre fariseo y el hombre publicano. 9. Una vez, Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. 10. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. 11. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados, y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. 12. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. 13. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, y perdóname por todo lo malo que he hecho. 14. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que, cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás, son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Traducción en lenguaje actual. El tesoro escondido. 44. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder, y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. La joya fina. 45. El reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. 46. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene, y va y la compra. Evangelio Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. La viuda y el juez. 1. Jesús les contó una historia a sus discípulos, para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. 2. Les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. 3. Allí también vivía una viuda, que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. 4 a 5. Al principio, el juez no quería atender a la viuda. Pero luego pensó: esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. 6. Jesús agregó: fíjense en lo que dijo ese mal juez. 7. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió, y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? 8. Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Traducción en lenguaje actual. El rico insensato. 13. Uno de los que estaban allí le dijo a Jesús: Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. 14. Jesús le respondió: a mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. 15. Luego miró Jesús a los que estaban allí, y les dijo:
No vivan siempre con el deseo de tener más y más, no por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. 16. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. 17. Era tanto lo que se había recogido, que el rico no sabía dónde guardar los granos. 18. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros, y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. 19. Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. 20. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir, y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. 21. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos pero, en realidad, ante Dios son pobres. Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Traducción en lenguaje actual. Las 10 vírgenes. 1. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas, y las otras 5, responsables. 3. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente. 4. Pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. 5. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. 6. Como a la medianoche, se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. 7. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. 8. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. 9. Las 5 responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. 10. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas, y la puerta se cerró. 11. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábranos la puerta. 12. Pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes. No las conozco. 13. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Traducción en lenguaje actual. El juicio final. 31. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. 32. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. 33. A los buenos los pondré a mi derecha, y a los malos a mi izquierda. 34. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. 35. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. 36. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron, cuando estuve enfermo, me visitaron, cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. 37. Y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, cuándo tuviste sed y te dimos de beber? 38. ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa, o te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? 39. No recordamos que hayas estado enfermo, o en la cárcel, y que te hayamos visitado. 40. Yo, el rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. 41. Luego les diré a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo.
Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. 42. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer, cuando tuve sed, no me dieron de beber. 43. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas, cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme, cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. 44. Ellos me responderán, Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos. 45. Entonces les contestaré, como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. 46. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Traducción en lenguaje actual. La red de pescar. 47. El reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar, y en ella recogen toda clase de peces. 48. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar el pescado bueno del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta, y tiran el pescado malo. 49. Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo, los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de las malas. 50. A las malas las echarán en el infierno, y allí tendrán tanto horror que llorarán y les rechinarán los dientes.